Bienvenido a este nuevo tutorial sobre XApp Desktop. En esta ocasión vamos a hablar de cómo crear un editor de texto sencillo con XApp Desktop, donde podremos recuperar una cadena de texto a partir de un fichero TXT o de otro tipo de extensión, mientras sea un fichero de texto plano, y vamos a poder modificarlo desde el programa y manipularlo, modificarlo y después volverlo a guardar en lo que queramos. Lo podemos guardar pues a partir de una ventana de diálogo o directamente en una ruta específica. Bien, lo primero que tenemos que hacer a la hora de crear nuestro pequeño editor de texto, además de iniciar XApp Desktop, evidentemente, es darle clic a Start New Project, empezar un nuevo proyecto. Entonces le damos y vemos que aquí tenemos las diferentes opciones pues para añadir un nuevo proyecto. Así que no perdamos más tiempo y empezamos a poner los datos esenciales. Ups, se me ha ido la mano. A ver, aquí pongo la versión y dejo un iconito para mi aplicación, que va a ser un iconito más bien sencillo. Por ejemplo este, que está muy bien. No tiene ninguna relación, pero bueno, no pasa nada por un ejemplo y tal. Y aquí vamos a elegir un directorio. En este caso voy a crear yo un directorio aquí. Lo voy a llamar, por ejemplo, text editor. Up. A ver, sí. Así, le damos a aceptar y ya tenemos todos los parámetros completados. Le damos a crear el proyecto y automáticamente vemos que XApp Desktop nos genera el proyecto. Aquí tenemos un proyecto vacío, como vemos, con su formulario 1 y con los diferentes elementos que podremos añadir aquí. Decir que yo tengo la versión 1.1.2, que es la última versión de XApps, obviamente, que incluye las novedades de la base de datos y de un administrador de variables y de base de datos, y algunas mejoras más como el Stream Builder, que te permite pues manipular todo lo que es cadenas de texto, reemplazar texto, cortarlo en tablas y diferentes cosas más. Pero básicamente es el mismo programa, solamente se le ha añadido otro tipo de funciones. Aquí lo primero que vamos a hacer pues para crear nuestro editor de texto es que vamos a crear un botón. Aquí no abre el asistente, vamos a darle un color rojo, por ejemplo, por ponerle un color. Aquí vamos a darle un ID, botón abrir, porque gracias a este botón vamos a abrir una nueva ventana de diálogo para poder elegir nuestro texto en cuestión. Aquí vemos que tenemos nuestro botón, hacemos clic en control y lo arrastramos y vemos que se nos copia. Perfecto. Y lo arrastramos otra vez para crear otro botón más. Ya está. Bien, ahora vamos a cambiar un poco el IDE de todo esto. Para esto le damos a editar el elemento seleccionado y vamos a cambiar el IDE. Este cambiado, este abrir y este le ponemos guardar. Vale. También hace falta cambiarle el textillo de esto, por lo que es lo que vamos a hacer. Aquí nuevo, aquí abrir y aquí guardar. A ver, guardar. Ahí, perfecto. Y más abajo vamos a añadir un text area, que es pues para poder poner un texto con varias líneas y poder modificarlo como nosotros queramos. Le damos doble clic, igualmente nos aparece el mismo asistente, el asistente de elementos. Dejemos un fondo, por ejemplo este, le pongo un borde de 2
y ahí por ejemplo le pongo de ID editor para saber de lo que se trata, y ya lo tengo aquí. Le borro lo que tiene dentro si no me gusta. Up. Puedo poner cualquier texto de prueba, en plan, por ejemplo, editor de texto tal, por ejemplo, no tiene ninguna importancia. Siempre hay que salvar el proyecto de vez en cuando, que no se nos olvide, es bastante importante. Y en elemento de cuerpo, por ejemplo, voy a editarlo y voy a poner un background. Por ejemplo, pues, no sé, azul. No pega nada, pero bueno, más o menos. Ah, pues sí, al final va a pegar y todo. Pues sí, sale muy bonito. O por lo menos potable. Bien, pues ahora nos vamos a atacar en las funciones realmente que nos va a hacer funcionar todo esto, porque ahora mismo lo único que tenemos, si hacemos clic en Run Debug, lo único que tenemos, vamos a ver que es la interfaz gráfica, que no tiene nada más. A ver si se nos carga el debug. Ahí. Pues bien, aquí vemos que tenemos nuestro iconito, aquí el iconito, y vemos que si le damos clic pues no hace nada. Podemos escribir tal, muy bien, saltar la línea, todo lo que tú quieras, pero no, falta la lógica del programa. Vale, pues vamos a ello. Para ello vamos a ir a nuevo, por ejemplo vamos a seleccionar este botón, y lo que queremos pues es que cuando aparezca nuevo simplemente haga una acción. Cuando le haga clic, simplemente le doy aquí, y aquí quiero simplemente que haga una condicional, una función condicional que diga que haga un diálogo de confirmación. Nada. En el diálogo de confirmación, aquí simplemente pongo yo, por ejemplo, ¿quieres realmente salir? Por ejemplo, ¿quieres realmente reiniciar el text editor, por ejemplo? Y si la respuesta es sí, pues lo vuelve a poner en blanco el editor ese. El editor, a ver, ups, se me ha ido. Pequeño fallito. Ahí, perfecto. Pues ya tengo el if añadido. Vemos que se me ha añadido solo con un confirm, que si quieres realmente reiniciar el texto editor es igual a verdadero, pues entonces hace lo que está dentro de aquí. Si no, pues hace lo que está dentro de aquí. En este caso, si es verdadero, pues tenemos que cambiar la variable. Para eso es muy sencillo, le damos a cambiar, porque es lo que queremos hacer, cambiar algo que está dentro de lo que es dentro de nuestra aplicación. Le damos a cambiar, y aquí tenemos la posibilidad de cambiar a current element o añadir a un nuevo elemento como dentro de un contenedor. Vamos a cambiarlo porque no queremos añadir sino cambiar. Seleccionamos editor y seleccionamos value, que es el valor. Queremos cambiar un valor, y aquí le ponemos simplemente esto, cadena vacía, así tal cual, ya está. No añade. A ver qué ha podido pasar, quizá lo he hecho mal. Vale, esto suele pasar, no pasa nada, esto se vuelve a ser así y ya está. Up. Volvemos a hacer más de lo mismo, value, tac, y ahí se nos ha añadido. De vez en cuando suele suceder cuando creamos una condición o cosas así que pide mucho rendimiento al programa, suele suceder estas cosas. No pasa nada, solamente reiniciamos el JavaScript Action y ya está, no tiene más. Vale, entonces vamos a probarlo. Le damos a añadir, a salvarlo todo, lo guardamos y ejecutamos el debug. A ver cómo anda esto. Le damos a nuevo y vemos que nos pregunta efectivamente, ¿quieres realmente reiniciar el text editor? Si le doy yo así, pues me lo limpia. A ver, vamos a poner un texto cualquiera aquí. Y si le doy a nuevo, le doy a sí, pues vemos que me lo limpia perfectamente. Pues bien, ahora que tenemos el botón nuevo hecho, vamos a hacer el botón abrir, que es que nos va a recuperar el texto del fichero en cuestión y que lo va a redirigir aquí. Pues bien, pues vamos a hacerlo. Pues igual, nos vamos a edit current element, más de lo mismo, y cuando se haga clic, una acción, y en esta acción pues lo que yo quiero que pase es muy sencillo, quiero que se me abra una ventana de diálogo.
Pues le doy y aquí me dice obtener contenido, solo texto, o obtener pues la ruta que el usuario habrá seleccionado con el OpenDialog. En este caso yo lo que quiero es recuperar el contenido. Me va a ir más deprisa que después recuperar el contenido a partir del pad, que es más complicado de hacer. Así que voy a hacer directamente con el contenido y así paso. Voy más rápido. Puff, le doy y vemos que automáticamente me sale ya una línea de código donde me sale una variable que se llama open598, que es una variable estándar, y aquí le pone igual y aquí pone la función de abrir el diálogo para el texto, función texto. Entonces ahora lo que me falta es pasar ese texto dentro pues del editor. Entonces muy sencillo, le damos a cambiar otra vez, editor, value, y esta vez pues le damos a open. Ya está. Le damos a recuperar una variable y ya está, sin más. Aquí nos pone explicar un poco más las cosas, con una falta de ortografía enorme, pero bueno, da igual. Y esto, cuidado, porque esto debe ser siempre debajo, lógico, esto va por orden. Es decir, lo que va a hacer es primero ejecutar esta línea, después ejecutar esta otra, después ejecutar esta otra y así sucesivamente. Entonces, si tú pones que el editor recupere una variable arriba, obviamente no va a funcionar, porque la variable todavía no está creada, debe estar creada. Entonces, esto debe estar arriba, ¿vale? Esto primero se crea la variable y después se utiliza, ¿vale? Pues se añade en el renderizado. Entonces le damos a añadir o editar, le damos salvar todo, le damos a salvar el proyecto actual y lo probamos. Lo probamos, tarda un segundillo, ahí lo tenemos, le damos a abrir y magia potagia, nos sale la ventana de diálogo, le damos a documentos, queremos cargar cualquier tontería, por ejemplo, pues yo que sé, cualquier cosa que esté en texto plano. Por ejemplo, los ISS, que son los ficheros de instalación que usa InnoSetup, pues le damos a abrir y vemos que nos genera pues que nos genera perfectamente la aplicación aquí y que podemos pues modificar lo que queramos. Por ejemplo, aquí podemos modificar, ¿no? Por ejemplo, añadir un comentario. Hola, me llamo Jeremy. Por ejemplo, por poner, hubiera podido hacer cualquier otra cosa. El problema actual es que no podemos guardar porque no le hemos dado a guardar. Pues simplemente vamos a guardarlo. Vamos a crear esa opción. Pues eso es bastante sencillo. Igual de sencillo que el abrir, quizás hasta más. Le damos a guardar, al botón guardar, editar el current element. Como siempre, editamos elemento corriente. Casi siempre son los mismos pasos. Long click, cuando hago clic, le doy a acción y aquí pues le doy a save dialog, diálogo de salvación, de guardar, vamos, salvación no, que el diálogo para guardar. Pues le damos y aquí lo que me pide es un contenido. ¿En qué contenido quiero guardar yo en este diálogo? Es decir, este diálogo repercute en un fichero y él ahora mismo lo que me está preguntando es el contenido que debe tener este fichero. Pues simplemente yo elijo el contenido, que en este caso es recuperando la información del IDE, voy al editor, que es en cuestión lo que me preocupa, voy al valor, que es el valor que yo quiero, y puff, ya tengo yo el valor del editor. Muy sencillo, solamente le doy a añadir JavaScript Action y vemos que se me ha añadido correctamente y ahí solamente le tengo que dar a añadir o editar. Ahí le doy a salvar todo, salvar el proyecto corriente, run debug y vamos a ver qué tal funciona y vamos a probarlo. Le damos a abrir, abrimos cualquier documento, por ejemplo el documento que habíamos abierto previamente, por ejemplo no me acuerdo si era este o el otro, pero bueno, da igual. De todas formas los dos son prácticamente iguales y aquí añado hola, soy Jeremy, por ejemplo, ¿no? Le doy a guardar, me carga un fichero de guardar como vemos, un fichero no, una ventana de diálogo y eso era HTML5 Dev Studio Desktop. Vale, pues muy sencillo, le doy guardar
Si deseo reemplazarlo, pues sí, y ya está. Le doy a nuevo, me pregunta sí, y vamos a volver a abrirlo a ver si nos ha guardado los cambios. Pues simplemente nos vamos otra vez y le doy y veo cómo se ha guardado el cambio en el ficherito. Y ya está. Así se crea un editor de texto muy simplón, muy rapidito. Vemos que no tiene muchas complicaciones, que es muy sencillito de usar. Es para crear un editor de texto plano, obviamente. No hace falta decir que ese texto lo puedes recuperar tú dentro de una variable y que después la puedes manipular un poco como tú quieras. Por ejemplo, yo ahora mismo hubiera podido manipular esa variable para que en vez que me salga Jeremy, me salga Antonio, por ejemplo. En este caso es lo que puedo yo hacer. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo muy claro. Hay acción y en vez de directamente ponerlo aquí, yo lo que voy a hacer es modificar esa cadena de texto directamente desde el programa. Así que para ello uso una funcionalidad que está ya solamente a partir de la 1.1, que es String Builder. Le doy y entonces me aparecen las dos variables que tengo yo que se pueden modificar. Entonces yo utilizo esta, que es la variable que tiene el texto. Y bueno, pues ahora voy a pedir que reemplace cualquier texto que contenga un cierto parámetro. Por ejemplo, si le digo texto que quiero cambiar, le pongo Jeremy, y en texto que se va a reemplazar le pongo Antonio, me cambiará todos los Jeremy en Antonio, por ejemplo. Un ejemplo vale más que 1000 imágenes y 1000 imágenes valen más que 1000 palabras. Por ejemplo, write text you want to change, le pongo Jeremy y aquí me pide replace y le pongo Antonio. Y vemos cómo se me ha añadido el replace SD ahí al principio, le tenemos que añadir al final, eso por supuesto. Y ahora, solamente ahora, le añadimos al editor un valor y aquí ponemos pues replace. Aquí, perfecto. Y ahora vamos a ver que todos los Jeremys serán reemplazados por Antonios. Muy simple, muy sencillo, le damos a añadir, puff. Y ahora le vamos a guardar, run debug. Perdón. Run debug. Y vemos que si le damos a abrir, que nos vamos al antiguo documento que habíamos hecho, vemos que está puesto Antonio. No ha cambiado el Jeremy que está aquí, porque si vamos a documentos y lo abrimos en esta ecuación, vamos a ver cómo que está, por ejemplo, con cualquier editor de texto, no tiene ninguna importancia, vemos que está todavía está el Jeremy aquí, pero como no hemos modificado el fichero, en realidad lo que hemos hecho es modificar la variable del fichero, es decir, el programa ha modificado el fichero en tiempo real, pero en realidad no es el fichero que está cambiado, es solamente la visualización. Después, claro, se puede guardar en el fichero dándole clic al botón guardar, etcétera, etcétera. Pero, para que os hagáis una idea, se puede manipular el texto recibido en una variable bastante bien. También, por ejemplo, yo puedo hacer un texto que me permita, yo qué sé, por ejemplo, puedo crear un fichero que contenga, por ejemplo, una palabra y que según esta palabra, con una condicional, sepa el programa si hacer esto o lo otro, por ejemplo. Un ejemplo bastante claro. Por ejemplo, puedo decir si la primera línea es igual a 1, enséñame el texto tal. Si la línea primera es igual a 0, entonces enséñame el botón tal. Puede ser, ¿vale? Para daros cuenta que podemos modificar un poco lo que queramos después con las variables. Y que esto en ningún caso modifica el texto original, solamente lo modifica si lo guardamos, ¿vale? Si lo guardamos aquí o si aplicamos cualquier otra funcionalidad de guardado, como lo que podemos ver. ¿Dónde está? Aquí y aquí. Firewrite. Aquí lo tenemos. Pues si aplicamos esto, ahí sí que se aplique al fichero. Si no, mientras se quede aquí, mientras se quede dentro de lo que son las variables, que se llaman variables locales o globales, no hay ningún problema porque se quedan en el ámbito del programa. Por lo tanto, no afecta al fichero en sí. Y bueno, novedades.
de la 1.1 para echarle el ratillo. Pues tenemos el gestor de variables, donde podemos ver, por ejemplo, donde podemos ver toda la variable creada en el programa, de todos los forms por haber y habidos. Así que si tenemos 18 forms, pues vemos toda la variable creada en todos los forms. Eso no significa que todas estén disponibles en todos los forms. Hay algunas variables que son locales, que se distinguen que van con la palabra var dentro del editor de JavaScript. Y las otras, pues, son variables globales. Se notan, pues, porque no llevan var al principio, sino que simplemente lleva su nombre y un igual. Eso significa que son variables globales. Y las variables locales son lo que llevan un var al principio. Y aquí vemos que podemos añadir una nueva variable global o eliminar una variable. Que sea local o global, da igual, la eliminamos. Y aquí desde el administrador de variables solamente podemos añadir variables globales, que es normalmente lo que haremos, que es lo más sensato, porque ayuda mucho a la hora de escribir código y todo eso. Por ejemplo, si queremos pasar de una función a otra, por ejemplo, de pasar una variable por ejemplo, de la función abrir a la función guardar, es bastante recomendable. No es recomendable, es hasta mejor, y hasta funcionará mejor si lo hace con variables globales. Es más intuitivo, más rápido que si lo hace con cualquier otro método, como puede ser escritura de fichero, etcétera. Y bueno, después tiene el Database Manager, base de datos. ¿Vale? Aquí no me aparece ninguna base de datos, no sé por qué. Porque es un nuevo proyecto, ¿verdad? nada, cosa mía. Y bueno, pues aquí puedes testear la conexión de la base de datos. En esta conexión en este caso no voy a testear yo gran cosa porque la tengo vacía. Y bueno, pues dándole a añadir vemos que podemos añadir pues MySQL o MS SQL Server. Pues aquí más de lo mismo, ponemos los datos, giramos la conexión y añadimos el DB a la aplicación. Ve que se nos añade aquí y después simplemente o interactuamos con ella a través del botón JavaScript que está aquí, DB-Query. Vemos que es un query builder, entonces aquí nos aparece todas las tablas. Aquí normalmente nos aparece la base de datos creadas antes en el manager y nos aparece toda la tabla de la base de datos, y dándole clic aquí pues normalmente solemos ver lo que es. A ver, no, ahí no va a funcionar, hombre, no tengo nada seleccionado. Y aquí solemos ver pues la base de datos en cuestión. Y aquí pues tenemos el query, la consulta, que se va generando dinámicamente según lo que hacemos, ¿vale? Podemos también recuperar las variables, bueno, un poco de todo. Y también si no os queréis mucho liar con lo que es los queries y todo eso, tenéis una funcionalidad aún más sencilla que se llama Create Data Grid, que es que recupera información directamente de la base de datos. Crea una tabla dinámicamente. Entonces os la voy a enseñar rapidito. A ver, no, voy a salvar el proyecto antes. Ahora vamos a ver, vamos a volver a abrir el programa. Le damos aquí a mi proyectito que tenía yo de antes. Aquí veo que tengo esto justamente. Y esto es un data grid, ¿vale? Entonces, esto es una tabla normal y esto es un data grid, ¿vale? Entonces vamos a probar cómo funciona, ¿vale? Si digna en conectarse, por cierto, porque no sé si tendré yo la base de datos disponible. Y esto se conecta a una base de datos MySQL. Entonces le damos aquí, o SQL, no, SQL Server, tengo una impresión. No me acuerdo si es MySQL o SQL Server, tendré que mirar. Y vemos que recupero directamente la tabla. ¿Ves? En este caso solamente tengo una línea y me recupera la línea de la base de datos en cuestión. En este caso, a ver un momentito que yo vea. ¿Ves? Datos SQL. No es MySQL. MySQL. Es una base de datos MySQL. ¿Ves? Me recupero todos los valores de MySQL. Y solamente después lo tengo que poner en una tabla. Y ya está. Acabado.
lo pongo en un objeto y directamente esto devuelve una tabla en realidad en HTML. Esto devuelve una tabla y entonces lo puedes poner en cualquier tipo de ID y ya te pone la tabla dentro. Vamos, que no tiene ningún misterio. Entonces, la forma sencilla de hacer una conexión a base de datos. Y bueno, después lo típico, tienes un montón de objetos para trapichear y todo eso. Podemos hacer un poco de todo. Aquí, por ejemplo, no sé qué funcionalidades tenía. Para recuperar el ancho, por ejemplo, aquí es para recuperar el ancho de lo que es el text box. Entonces, muy tonto. Por ejemplo, tengo un text box que no sé el ancho, le doy. Buf, me dice que tiene 189 píxeles. Totalmente inútil en ese caso, pero puede llegar a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, tengo un text editor y, por ejemplo, yo que sé, para hacer una condicional un segundo, cada un segundo vigila si no has superado los 180 píxeles. Si lo has superado, pues que te ponga un mensaje o que te lo ponga a 160 o yo que sé, cualquier tontería. Y bueno, pues más o menos eso es todo. Pues nada, el vídeo se ha hecho un poco más largo de lo previsto. Aquí he enseñado el text editor y un poquito más. Y espero que le haya gustado el videíto. Bueno, sí, eso. Que le haya gustado el videíto y ya está. Sin más. Pues nada más y hasta luego.